Hola, mi nombre es Mónica Pinzón, mamá de María Lucía, de Nicolás, de Santiago y de Juliana. Gracias a Telemedellín Academy Inspira por esta invitación. Yo vengo a contarles una historia que quienes son cercanos a nosotros la conocen. Una historia llena de amor, una historia de vida que ojalá conecte con el corazón de algunos de los que están acá o de los que están atrás de las pantallas. Quiero comenzar contándoles que mi mamá siempre, desde que estaba muy niña, me decía una frase que era: tú puedes, tú siempre puedes. Y esa frase, que no me imaginaba que iba a ser algo así como el empoderamiento femenino de la época, iba a marcar mi vida con todo lo que se me venía, en mi vida personal, en mi vida profesional. Cuando fui a ser mamá, hace más o menos 21 años, que era realmente un sueño desde que estaba muy niña, yo me soñaba ser mamá, y me soñaba ser mamá de mellizos, y me soñaba ser mamá de un niño y una niña, y hasta ahí llegaba la vida perfecta. Ahí empiezan a ver que uno empieza a querer controlar hasta eso en la vida. Y efectivamente, voy a mi primera ecografía. Bueno, tuve una vida maravillosa, una juventud linda, me casé con el hombre que me enamoré y primera ecografía, estoy embarazada, voy y resulta que alrededor de más o menos los 4 meses de embarazo me dicen que efectivamente voy a ser mamá de mellizos y que son niño y niña. Mundo perfecto, pero los mundos perfectos no duran mucho. Y pasados 1 o 2 minutos mientras la ecografía, el médico me dice: Mónica, en su familia hay problemas del corazón. Y se pueden imaginar el pánico, el susto. Efectivamente, este par de mellizos, que son Juliana y Santiago, venían los dos con unas cardiopatías congénitas muy complejas, que en su momento nos dijeron que eran incompatibles con la vida. Empieza un periodo de exámenes, muchos exámenes médicos, acompañamiento, la fecha exacta para nacer, para que estuviéramos acompañados del cardiólogo, del neonatólogo, de todos los médicos que se requirieran y exámenes muy complejos y un embarazo que pasa entre el susto, entre los 1000 baby showers, porque nos moríamos de ganas, eran unos niños esperados con un amor, o sea, los niños más deseados del universo. Y resulta que incluso un médico, me acuerdo, que nos dijo: miren, los niños no vienen en las condiciones que deben ser, interrumpa el embarazo. Nunca se me pasó por la cabeza. Con el respeto que le tengo a quien tome la decisión, para mí era muy importante que ese par de niños chiquitos, que yo les hablaba mucho cuando estaban en la barriga, sintieran que los estábamos esperando vivos y con esperanza y con muchísima ilusión. Así que arreglamos cuarto, una cuna rosada, otra cuna azul. Realmente nos gozamos mucho esa etapa, pues, digamos, a pesar de todo esto. Y se llega el gran día de ser papás. Para mí es el momento quizás más emocionante y con el que soñé desde muy chiquita. Y llega hace 21 años, un 5 de abril, hace poquitico pasó el 5 de abril y son fechas complejas. Y se llega ese día, nacen. Yo les confieso que en ese momento uno sí tiene que creer mucho en Dios y entregar muchísimo esos momentos a que Dios haga su milagro y obre. Y tenía la tranquilidad y como la fe de que iba a entrar un médico y me iba a decir: tranquila, todo salió perfecto, se dio el milagro que usted estaba esperando, los niños están perfectos. Ese no era mi milagro. Efectivamente, los niños venían con unos problemas muy complejos, ni siquiera los vi, fue un momento muy complejo, ambulancias para otra clínica, porque en la clínica donde estábamos no los podían, no había como la unidad de cuidados intensivos pediátricos para cardiología específica, se los llevan a la clínica especialista que era la cardioinfantil. Y empieza otro proceso de a quién operan primero,
háganle los análisis a los niños, cuál viene bien, cuál viene mal. Y definitivamente el niño venía en unas condiciones supremamente complejas, chiquitico, era un bebé, pero chiquitico que no daban un peso por la vida de Santiago, entonces dicen, operemos a Juliana. Juliana era una regordeta, cachetes, esta la salvamos. Y a los 3 días de esa cirugía, yo no había tenido la oportunidad de cargarlos, de tenerlos. Si ustedes me preguntan qué se me quedó por hacer, la foto con mis 2 bebés. Era como la foto que yo me soñaba cuando soñaba con el mundo perfecto que yo imaginaba y que yo creía que era como debía ser. La foto. Esa foto nunca la tuve. Y los bautizan en la clínica. Yo no puedo estar durante el bautizo, pasan una cantidad de cosas. Al día siguiente, yo con una cesárea me trasladan a la otra clínica para ver si me alcanzaba a despedir de la niña. No me alcancé a despedir. No pasa nada, entró a cirugía con una esperanza grandísima de nuevo, que es el milagro, o sea, si le están operando es porque el milagro se va a dar. Ahí les voy a decir una cosa, yo desde muy chiquita cuando mi mamá me decía, ¿puedes tú, siempre puedes? Resolví que en la vida uno tiene que tener una actitud positiva. Entonces a mí me decían, la van a operar, no importa, va a salir bien. El niño tal cosa, no pasa nada, va a salir perfecto. Y me trasladan a esa clínica y lamentablemente a los 3 días sube un médico, yo lo llamo un ángel con bata blanca. Los médicos, cuando uno tiene temas de salud que lo acompañan el resto de su vida, se vuelven medio héroes o medio ángeles. Y eso tuve yo al lado. Y se acerca y me dice, Mónica, la niña se nos va, Juli se nos va, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estar con ella o quieres que te contemos el momento en que pase? Y no lo dudé, yo quería estar con ella, yo la recibí viva y la iba a entregar de la misma manera. No creo que haya un privilegio mayor en la vida que estar uno con sus hijos en todas las etapas de su vida. Y esta chiquita tenía 2 etapas, nacer y irse. Y estuve ahí, me la entregaron y pasa un poco como en las películas, ¿no? Esta lineecita verde que baja, que se va poniendo planita, este pito que genera una angustia en el corazón. Y tuve esa maravillosa oportunidad de darle el primer, el único y el último abrazo que nos íbamos a dar en esta vida. La entregué con el alma desbaratada y sintiendo que me moría y que me quería morir en ese instante con ella. Pero estábamos en una unidad de cuidados intensivos neonatales y al lado habían unos ojotes así mirándome que decían, te puedes morir. Yo ya empecé a dar una batalla y mientras yo de la batalla, a ver si usted no es valiente como yo. Y ese era Santi, ahí estaba. La cama, les voy a decir, era una cama normal, pues como una cama cualquiera, pero esa cosita era chiquitica, entonces lo único que se veían eran esos ojitos. Y con el dolor en el alma, tiene uno que envolver un poquito el corazón, rodearse de un amor infinito. Tenía toda mi familia al lado, tenía a Andrés, a mi hermano, a mi cuñada, a mis papás, llorando como con dolor en el alma. Yo digo que es cuando a uno se le muere un hijo, por eso dicen que no existe una palabra para que lo describa, es desgarrador. Y no importa si dura 1 minuto, 1 año, quienes son papás o han tenido estas pérdidas de principio de vida saben que no es el tiempo, no son los recuerdos, es el ser papá de ese ser con el que uno ha construido ilusiones y con el que uno ha construido sueños, y cuando esa personita se va, no se va la personita, se va esos sueños que uno construyó. Pero como les digo, ahí estaban esos ojitos al otro lado. Vaya al día siguiente, entregue a esta señorita, entiérrela. Me acuerdo que era una Semana Santa, entonces no se podía hacer misa, que porque si estaba bautizada, ¿no? Eso le ponen una cantidad de elecciones que uno en ese momento no tiene cabeza para elegir. Pasa ese momento tan doloroso. Yo les voy a confesar una cosa y es, siento que nunca hice el duelo de la niña, nunca me di permiso de hacer ese duelo y nunca me di permiso porque tenía una misión muy importante que era sacar al otro chiquito adelante, que además nos habían dicho, también se nos va,
también se nos va, ese no iba a durar ni un día, no lo operaron porque no aguantaba. Y uno con esa ilusión, pero se viene una etapa distinta y nos entregan a Santiago y nos dicen llévenselo para la casa. Eso sí, si el niño se cansa, si el niño llega a cansar comiendo, o ustedes lo ven que suda o lo que sea, lo traen que toca operarlo. Yo creo que al día y medio Santiago comía, lo estaba alimentando con leche materna y comía y hacía, y yo decía, no, no se cansó. No, eso no es cansancio. Esto está perfecto el muchachito. Obvio, pánico de entregarlo de nuevo a que lo operaran, con un agravante adicional, y es que yo había peleado con Dios, estaba furiosa. Entonces, pues cuando uno los entrega y dice, ay, en manos de Dios, pero cuando le tiene ese sustico, pues había pues como esta angustia de ir. Pero a los 15 días no hubo opción, Santi sudaba mucho de noche, todo, nos fuimos para la clínica, lo operan, muy difícil ver otra vez a estos chiquitos. Miren, cuando uno tiene un hijo con una enfermedad, el tema no es la enfermedad per se, sino ver a una persona que uno quisiera ponerse en el cuerpo de él, no lo chusen, o sea, chúsenme a mí, ábranme a mí, ¿no? Una cantidad de cosas. Pero, y eso pasa con un niño enfermo y con un hijo no enfermo. Yo tengo 2 hijos que les pasa cualquier cosa y les da una gripa y yo quiero que me pase a mí, no que les pase a ellos. Bueno, pasa esto, a Santiago lo operan, empieza una etapa supremamente linda porque cuando lo vestíamos nadie se daba cuenta que estaba operado. Y lo vestíamos como un príncipe divino, hermoso. Entonces yo salía a la calle y yo con mi coche era la única mamá del universo. Viajamos, tuve mi primer día de la madre, la primera Navidad, los regalos, una ilusión, una cosa. Y este muchachito, muy bien. Pero a los 8 meses ese corazoncito pidió auxilio porque además en esa cirugía que le hicieron a los 4 meses, la realidad era que tocaba hacerle lo que le hicieron a la niña, pero la tasa de mortalidad en Colombia era del 100%. Entonces, de nuevo, mis héroes de bata blanca se inventaron un procedimiento para dejarlo crecer un poquito, le pusieron unas cosas, bueno, unas que además se soltaron en las arterias pulmonares y tocó volverlo a operar, o sea, fue un año entre entradas y salidas, pero a los 8 meses se nos complicó la situación y ya tocaba definitivamente operarlo. Y hablando con los médicos, nos dijeron, mire Mónica, le hacemos eso acá en Colombia. De hecho, en Bogotá vivíamos, la altura le hace un daño terrible, el niño se nos va, ¿qué hacemos? Y yo vivía con una culpa de no haber hecho el duelo, como les digo, de Juliana, y es que yo siento que sentía que en ese momento no había hecho lo suficiente por ella, como que la cuidé en la barriguita, pero después no hice nada más. Entonces con Santiago yo decía, no va a haber nada que yo deje de hacer para que este niño tenga lo que tiene que tener, para que la ciencia haga lo suyo. Y así lo hicimos. Entonces pusimos una tutela porque en Colombia no existía el ECMO. Yo no sé si las personas que están aquí sentadas se acuerdan, el ECMO es una máquina de circulación extracorpórea que cuando hay cirugías muy complejas de corazón ayudan y a veces son necesarias. Esa máquina después fue muy importante en la pandemia. La primera máquina de ECMO que vino a Colombia fue por esa tutela que nosotros pusimos con Santiago. Ya ahí este muchachito venía dejando huellas bonitas para la humanidad. Y ganamos una tutela con gran ilusión. Nos vamos a nos vamos a operarlo a Chicago, a uno de los hospitales en donde esa cirugía tenía mucho más, una tasa mayor de éxito. Adicional porque los médicos le dicen, le voy a pedir un favor, no busque en Google. ¿Qué hace uno? Va y busca en Google. Entonces, pues nosotros sabíamos si se morían, si no se morían, todas las historias trágicas estaban en internet y nosotros ahí pendientes de la historia trágica. Pero con la certeza que estábamos haciendo las cosas para que él estuviera bien. Porque cuando uno tiene estas circunstancias, lo que tiene claro es que si esa cosita chiquita está bien y sonríe, todos sonreímos alrededor, todos sonreímos. Y este niño sí lo que estuvo muy rodeado de amor. Vamos a Chicago con una ilusión grandísima. Él entra a su cirugía con 2 chupos en la mano. En el hotel donde estábamos, mientras le hacían los primeros exámenes, se aprendió a parar, gateó, dijo palabras. No, esto era una ilusión
maravillosa. Entonces yo de nuevo digo, ok, Dios, tú debes estar por ahí, vamos por este milagro, este sí, ahora sí lo vamos a curar. Entra Santiago a una cirugía de 17 horas, quizás las 17 horas más largas que como familia hayamos tenido en nuestra vida. Salían y nos decían, vamos bien, vamos regular, se complicó esto, otro. No voy a entrar en detalle del tema de cirugía, uno se vuelve medio cardiólogo porque le toca estudiar un montón, pero para no caer como en imprecisiones médicas. En esas 17 horas, en un punto, que nos enteramos unos días después, Santiago le falta oxígeno en el cerebro. Eso se llama una hipoxia y eso hace que exista un daño cerebral. Cuando yo les digo que yo sentí miedo en la vida, ese frío que le pasa a uno como por la mitad del cuerpo, ese día lo volvimos a sentir, el día que nos dijeron que Santiago tenía un daño cerebral. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque entraban los niños a UCI, salían los niños de UCI. Entraban los niños a UCI y el mío seguía conectado a 17 máquinas con un respirador, no pasaba nada. Y el día que lo desconectaban nos dicen, por favor, los papás estén cerca. El niño no habla inglés, le van a hablar en inglés las enfermeras para que ustedes estén cerca. Y a él lo desentuban y desconexión total. Ahí ya no estaba ese chiquito que nosotros habíamos entregado con 2 chupos y con una sonrisa gigante. Y entramos en una etapa distinta, entramos en una etapa en donde quizás uno de papá de nuevo, vuelvo y digo, en el tema de protección total, me daba mucho miedo que lo rechazaran. Uno tiene en la vida, creo que todos hemos crecido y en este país la discapacidad es mejor no nombrarla mucho. Estábamos en una época donde todavía no se contaba mucho sobre la discapacidad, donde pobrecito el que tiene discapacidad, y no entendíamos ese mundo. Y en ese desconocimiento de mi parte, entré en un miedo muy grande de cómo me lo van a mirar, me lo van a querer, no me lo van a querer. Creo que del otro lado deben haber mamás que se identifican con esta situación, porque es muy angustioso para uno como familia pensar qué mundo le va a tocar. El mundo es difícil y con una discapacidad puede que sea un poquito más complicado. Empezamos un proceso de 2, 3 meses en la clínica, terapias, aprender a hacer, qué se le hacía, cómo no se le hacía. Por ejemplo, anécdotas que les cuento, duramos 2 años con Santiago metiéndole un arroz chiquitico para que lo mantuviera en la boca y no lo mantenía. Entonces nos tocó empezarlo a alimentar por sonda, primero nasogástrica, después por la barriguita, bueno. Dicho esto, cuando la vida pasa, pasa. Y con las situaciones que pasan, uno decide cómo las enfrenta y de nuevo la frasecita de mi mamá, tú puedes. Y yo a este niño no lo iba a dejar solito. Y una noche, en cuidados intensivos no hay horarios. Uno no sabe si es día o es de noche, es como atemporal. Pero sé que era de noche porque mis papás y mi esposo se habían ido al hotel. Yo no salía de la clínica, yo dormía ahí al lado en la silla, al lado del muchachito. Y me puse a mirarlo y tuve una conversación muy íntima con Dios. Le dije, mire, ya se murió la niña. Yo ya sé lo que es el dolor de perder un hijo. Lo que no estoy soportando es verlo sufrir. No me conoce, no se conecta, conectado a 1000 máquinas, qué dolor. Pues lo entrego, pues no tengo nada más que hacer. Seguramente no nací para ser mamá. Aquí está. Ahora bien, a mí en negociación en la vida me ha ido bien y le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me lo deja? Y yo me dedico a hacerlo feliz. Y ahí paró mi charla. Y a las 2 horitas me puse a jugar con un tigrecito que por supuesto guardo, que sonaba y no sé qué. Y de la nada, un niño que tenía un dolor inmenso me suelta una sonrisa, pero miren, la sonrisa más linda que ustedes se alcancen a imaginar en la vida. Y salgo corriendo a decirle a las enfermeras, yo, no se va a morir, no se va a morir. Llamé a mi mamá y yo, mamá, no se va a morir, tranquilos, ya, me encargo. Me reconcilié con Dios, evidentemente, ese día. Había una promesa
Y lo que sí le dije es, te lo devuelvo el día que Santiago no vaya a volver a sonreír. Yo me quedo con él mientras él sonría y vamos a ser felices con lo que venga. El día que no sonría, será mi momento de devolverlo. Quienes son papás de niños con algún tipo de discapacidad, no toda, pero que los que no se pueden valer por sí mismos, sabemos que aunque es antinatura enterrar un hijo, uno sí dice, prefiero enterrarlo. Y ese fue como mi pacto en ese momento con Dios. Hasta ahí no habían más hijos, hasta ahí todo perfecto. Nos devolvemos a Colombia, todo ya pues con este miedo, a enfrentar los miedos, los retos, con la actitud que tocaba, a buscar terapias, a dedicarnos. Yo trabajaba, he sido toda la vida una profesional que amo mi trabajo, pero en ese momento me tocó tomar una decisión. Me voy un poquito a sacar a este niño adelante como toca. Y me le dediqué, a uno le toca ser muy... luchar mucho al lado, ser cuidador es esa persona que lucha, que está al lado, que acompaña, que hace la vuelta, que la entrega del medicamento, que la autorización, todo toca estar ahí. Y un día en la clínica, y sin estarlo buscando, por supuesto, me dio un coliquito de esos que uno dice, esto está como raro, sí señores, embarazada. Sin dar mucho detalle, porque la vida era entre entradas a clínicas, terapias y salidas, llega Nicolás a nuestra vida. Y Nicolás es la reafirmación de que el mundo tiene colores. Nosotros veníamos de un mundo en donde, a pesar de la buena actitud, a pesar de que sí se podía, había mucho dolor y mirábamos a los otros niños que iban al jardín y el nuestro no iba y los amigos hablaban de que el niño se paró, caminó y el nuestro todavía no sostenía el arrocito. Entonces era como, y llega Nicolás, que además de ser pues un niño sano, que era muy importante, digamos, en la ecuación que teníamos, nos devuelve vida, nos da ilusión, nos dan ganas de salir adelante, de ir a un sitio de juguetes y comprar juguetes y tener una vida normal. Esa era nuestra vida normal. Con el paso de los días, siendo Nicolás la mejor terapia que había en la vida para Santiago, porque los niños aprenden por imitación. Santiago no veía. En medio de su daño cerebral, parte de lo que quedó es que Santiago no veía. Y entonces, en vez de él imitar a Nicolás para hacer cosas de niño normal, Nicolás, en vez de gatear, empezó a arrastrarse en la nalga. Era impresionante ver cómo conectaban. Y para bien o para mal, era la vida que a Nicolás le estaba tocando. Un día, a pesar de que él disfrutaba mucho de la compañía de su hermano, pues se dio cuenta y empezó a darse cuenta que su hermano no era normal, no tenía las condiciones de juego normal. Si le tiraba una pelota, la pelota no regresaba. Y le pidió, y esto es una anécdota que yo cuento y que quizás también de los días más complejos de la vida, le dijo al niño Dios, yo quiero que mi hermano vea y camine. Carta al niño Dios. Y uno le dice que el niño Dios existe y que el niño Dios trae todo. Claro, el niño Dios trae otras cositas. Llegó el día de Navidad, habíamos pasado por una juguetería y habíamos comprado todo lo de 2 más, que pudiera sonar, cantar, bailar. Él abría sus regalitos, los ponía a un lado. Y cuando terminó de abrir todos sus regalos, Nico toda la vida ha sido un niño cuestiona mucho la realidad de las cosas. De hecho, hoy en día tiene 19 años y estudia física, ingeniería mecánica, o sea, él quiere como respuestas del mundo. Y se acercó a su hermano a tratar de bajarlo de la silla de ruedas y le decía, camina. No caminaba. Esto genera pues obviamente un tema de ambiente familiar, mi papá cuidando al niño, cómo lo va a jalar. Y pues evidentemente tampoco lo veía. A hoy, como ese niño de 2 añitos larguitos me dijo, el niño Dios no existe, a él le cuesta todavía entender esos designios, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento tomamos la decisión con Andrés, aquí tenemos que recomponer esta familia de otra manera y vamos a tener otro hijo. Pero yo con mi obsesión, yo quería una niña,
porque me parecía que la niña iba a cuidar a su hermano, porque iban a tomar decisiones juntos, porque cuando crecieran, si algún día nosotros faltábamos, entre los dos iban a poder tomar decisiones y las mujeres somos más conciliadoras en esas cosas. Y porque además, si Santiago se nos iba, que era muy probable que algún día se fuera, no queríamos dejar a Nicolás solo, sino queríamos que tuviera un hermano en condiciones normales. Volvemos a lo mismo. Y pasado un tiempo llega María Lucía. Ella se ríe porque yo efectivamente la pedí como llegó, tal cual. Yo hice una carta a Niño Dios y el Niño Dios sí me oyó, me la trajo sonriente, cuidadora, empática, con una capacidad de conectar con su hermano de una manera impresionante. Y completó la familia y completó lo que para nosotros fue el mundo perfecto. En medio de tantas imperfecciones que se veían, nuestro mundo era perfecto. Era el mundo que nosotros aprendimos a vivir. Quiero parar ahí un poquito para hacer un reconocimiento a lo que son los hermanos. Cuando uno ve estas familias, estos niños un bebé llega al mundo a ser protagonista y en las familias los niños llegan a ser protagonistas. En nuestra familia ellos no eran protagonistas desde que llegaron y les tocó adaptarse a eso. Algún día vi una película muy linda, que si la pueden ver, véansela, que se llama Extraordinario. Y esa película yo no la miraba por el niño que tenía la discapacidad. No sé si la han visto, un niño que se ponía un casco de astronauta para ir al colegio. La vida de su hermana, cómo se sentía a veces sola, cómo se sentía a veces que sus papás no le daban el lugar que correspondían. Y ahí entra un poquito el ser uno mamá y cargar un poco con esas culpas. Uno carga con culpas cuando trabaja y carga con culpas cuando es mamá. Entonces, si eres mamá, no le dedicas el tiempo suficiente al trabajo, pero si estás trabajando, le estás quitando tiempo a los hijos, ¿no? Un poco ese camino. Y estos niños hoy en día, yo digo, María Lucía hoy en día tiene 15 años, vive una adolescencia como la vive cualquier persona, cualquier niña a su edad, pero son niños resilientes, son niños empáticos, son niños que se pueden poner en los zapatos del otro. Entonces ahí devuelvo un poco mi película al milagro. ¿Qué milagro estaba pidiendo yo si yo estaba viendo milagros todos los días de mi vida? Tuvimos la oportunidad de vivir en el exterior y entonces la inclusión se nos dio muy naturalmente. Ojalá aquí fuera igual de fácil. Yo creo que acá tenemos mucho camino por recorrer en términos de discapacidad e inclusión y estaré siempre como lista y en primera fila para ayudar en esos temas. Pero me voy a brincar un poquito de toda la historia. Algún día, y les confieso que empecé a escribir un libro que ojalá algún día pueda terminar, porque seguramente hay otras personas a las que cuando viven historias parecidas, leer una historia con la que se identifican les puede ayudar. Pasa el tiempo, vivimos en el exterior un tiempo, en Estados Unidos un tiempo, en Canadá en otro. Santiago tuvo la oportunidad de ir a unos colegios espectaculares de inclusión, pero también otros de niños con discapacidad, con unas discapacidades impresionantes que lo potenciaron. Fue un niño que habló, que fue feliz, que jugó, que esquió, que fue a la playa. Nunca su vida fue limitada, tanto así que él nunca se sintió enfermo. La única enfermedad en su vida que conocía era la gripa porque le impedía respirar. De resto, él nunca dijo. ¿Por qué? Porque como familia creamos un mundo paralelo en el que él no tenía que venir acá, sino nosotros íbamos allá, donde le tratamos que su mundo fuera alegre. Anécdotas
varias, por ejemplo, con los niños. O sea, Santiago tenía férulas, a veces en las piernas, en las manos. Mis hijos se las ponían porque tenían superpoderes, ¿no? Entonces, para Santiago era chévere jugar con sus hermanos y él era el dueño de las férulas, o sea, él era el dueño de los superpoderes. Sí, en esa época habían estos primeros videojuegos y Nicolás aprendió solo, nadie le dijo nada. Aprendió a que le ponía un control sin pilas y él jugaba solo, pero Santiago creía que estaba jugando el videojuego con él. Esa era nuestra perfección de mundo, eso era nuestro mundo perfecto. María Lucía muy chiquita, en esa época había una cosa que eran las American Girl y uno llegaba a esos almacenes y para esas muñecas había de todo. La cama, la bañera, el no sé qué, y ella resolvió comprar la silla de ruedas. Y hacía competencias con su hermano de la silla de ruedas. ¿Quién ganaba? Y esto era, entonces debo reconocer que era un mundo feliz. Nosotros vivimos en un mundo feliz. La discapacidad nunca fue lo que nos acompañó, pero nunca fue lo que nos impidió ser felices, todo lo contrario. Hizo nuestro mundo feliz. No me voy a detener en cuántas entradas a la clínica y cuántos cateterismos le hicieron a Santiago y cirugías, porque hubo mucho de por medio, pero hasta los chuzones se los hacíamos divertidos. Llega la pandemia, nosotros nos habíamos venido a vivir a Medellín también por un tema de altura, era más fácil, entonces yo acepté un trabajo acá, nos vinimos, llega la pandemia, si lo miro en retrospectiva y entendiendo que fue una época muy compleja para la humanidad, para nosotros mirándolo como fue una época muy linda de vida. Nadie tiene el privilegio de nuevo de tener un año y medio, el último año y medio de vida de un ser querido 24/7. Si la pandemia no hubiera existido, seguramente nos hubiéramos ido a trabajar, seguramente los niños hubieran ido al colegio, Santiago iba al colegio, se hubiera ido, y todo empezó a pasar en un mismo entorno. Y aunque al principio, como para todas las familias, fue un poco loco e intenso, terminó siendo muy lindo porque entonces el uno cocinaba, el otro atendía la terapia mientras teníamos una reunión de fondo y sus hermanos se volvieron los ayudantes de terapia porque no había opción. Pero esa terapia no era terapia para Santiago, era juego, fue vida, fue juego. Vamos a la época de la vacunación. Y nos dicen que para las vacunaciones para niños con discapacidad iban como en la última etapa, no me acuerdo si era la cuarta, la quinta, una cosa así. Nos unimos unas mamás y decimos, oigan, porfa, o sea, estos niños con problemas de discapacidad cognitiva normalmente están asociados a algún otro síndrome, un síndrome de Down, alguna cosa de ese estilo. Y empezamos una campaña con gobierno en redes sociales y logramos que a estos niños los vacunen en etapa 3. Maravilloso, espectacular. Para él el día que le pusieron la vacuna fue como un grito de libertad, porque sentía que podía volver a Bogotá a ver a sus abuelos, que era como lo más importante de su vida. Ahí hago un pequeño paréntesis, la relación de él con sus abuelos, con los amigos cercanos, de verdad que fue mágica. Fue lo que, aquí me atrevería a decir que el amor sana, el amor sana. Santiago no tenía planeado en su vida un día para vivir y vivió 17 lleno de amor. El amor lo mantuvo. Y la ilusión de ir a Bogotá para la pandemia. Llegamos a la pandemia, pasada la pandemia, pues como al final de esto, llegamos a Bogotá y se nos complicó la cosa. Llegó el momento que no queríamos ninguno que llegara y nos tocó llevar a Santi a la clínica justo el día que nos devolvíamos para Medellín con una corredera, bueno. Y nos dicen que el corazón de Santiago ya está fallando y su pulmón está fallando. Hay una serie de complejidades internas de salud que están pasando. Entramos 15 días a una unidad de cuidados intensivos, 15 días muy difíciles, porque como les digo, nunca nos dijo estoy enfermo, aparte que fuera una gripa que sabíamos que pasaba. Y esos días sí lo vimos deteriorarse mucho. Pidió 3 cosas, que le pusieran el himno de Millonarios, porque adoraba a su equipo
y entró con el himno de Millonarios a su último cateterismo, pidió que fueran sus abuelos a visitarlo, que la abuelita le preparara la sopa, y allá llegó la abuelita con su tacita de sopa. Pidió que fueran sus hermanos, y creo que fue el único momento que lo vi sin oxígeno esos días para reírse con ellos. Y durante quizás los últimos 2 días, me preparó, me dio consejos, era como estar con un viejito. Me pidió, nuestra relación siempre era no como de niño chiquito con sentimientos, sino mis hijos siempre me han dicho Moni por Santiago y me decía, a mí me gusta la Moni contenta. Cuando tú te pones brava no me gusta, a mí me gusta la Moni contenta. No se dejó poner cánula, que es lo que se les pone en la nariz cuando tienen oxígeno, sino que se dejó poner fue máscara. Entonces nos dábamos frente con frente, besitos en la frente. Ya les voy a contar por qué la importancia, porque recién se muere Santi, sale una canción que se llama Besos en la frente y uno se tiene que pegar de todo y la música acompañó todo nuestro camino. Pero me devuelvo a esos 2 días, Santi me dice que sea una Moni contenta, me pide que tenga paciencia con sus hermanos, en eso estoy trabajando todavía, y me pide que si su hermana llega, Juli, lo deje ir, que está cansado. Yo creo que no hay forma de explicar lo que uno siente en ese momento, porque creo que fue mi momento de decirle a Dios, me tocó cumplirte mi promesa. Él no va a volver a sonreír seguramente, y es momento, Santi entra a un cateterismo. Uno sabe cuando el médico sale y le dice a uno, vamos bien, a cuando sale con cara de, se nos complicó la cosa. Se vinieron momentos muy difíciles, volví a tener el privilegio de estar con él en su último respiro, en su último suspiro, muy doloroso. No quisiera que nadie tenga que vivir ese momento, pero agradezco mucho haberlo tenido. Sentí la paz de devolvérselo a Dios como le había prometido, pero también sentí la presencia de Juli y hice el duelo de los dos. Empecé en ese momento a hacer el duelo de los dos. Y uno pensaría, ese es el momento más doloroso de cualquier ser humano. Y no. El momento más doloroso fue ver llegar a Nicolás, a María Lucía, entender que estaban sufriendo y que ya no había curitas para el corazón. Y que tenían que empezar a vivir un proceso de dolor como el que yo estaba viviendo y que la responsabilidad que nunca les otorgamos, nosotros les enseñamos a ver a Santiago no desde la responsabilidad, sino desde el amor. Pues como diría una frase, ellos iban a empezar a extrañar, porque el extrañar es el del tamaño del amor que tuvieron por una persona y estos 3 niños fueron uno solo. Empieza un proceso muy difícil que se llama el duelo y creo que ahí es donde uno tiene que entender que el duelo es un proceso íntimo, respetable en cada persona y que vuelvo a la Mónica controladora que iba a tener niño y niña, perfecto y todo era perfecto. Entonces yo también quería manejarle el duelo a los demás. Entonces yo no lloraba delante de ellos para que no me vieran llorar. Error. Lloremos, vivamos lo que tenemos que vivir. Démosle al otro la posibilidad de vernos sentir para que se den el permiso de sentir de la misma manera. Y eso aplica para todo en la vida. No me voy a detener mucho, como les dije, el duelo para mí fue primero entender que tenía que estar bien para ellos y acompañarlos en su proceso. A todos, a mis papás, a mi esposo. La vida, incluso no tengo hoy la vida que soñé. Andrés y yo decidimos tomar rumbos distintos y también eso es doloroso y también uno se concentra en lo que se tiene que concentrar y pasan cosas de este estilo. Pero el estar bien me volvió a permitir ser la mujer que soy hoy en día. Hoy tengo la responsabilidad de
liderar un equipo de comunicaciones y de relaciones corporativas en una de las empresas más queridas de esta ciudad, que es EPM, que llevo en el alma y que ha sido un refugio maravilloso. Y desde el día 1 les dije, la persona que se para acá enfrente, la líder que va a estar con ustedes, no es un pedazo de mí, es todo lo que yo he vivido, es lo que yo soy como ser humano, es lo que viví, las cargas con las que vengo, pero también los aprendizajes que todo eso me ha llevado. Y por eso hoy me siento súper orgullosa, no solamente de ser una mujer en un cargo directivo, de ser la mamá de 2 niños maravillosos, de tener el honor de haber sido la mamá de 2 niños que venían con una misión a este mundo, que la cumplieron. Con Juli, como les dije, me quedó esa primera sensación de no hice todo. Con Santiago vivo en absoluta gratitud porque hice todo lo que pude hacer. Le entregué todo el amor que podía entregarle. ¿Qué me quedó faltando? Besos. De eso sí, ojalá pudiera tener más. Besos y abrazos. Todo lo demás se dio. Todo lo demás se cumplió. Y eso me permite todos los días pararme a ser una mujer que mira el futuro con ilusión, que mira lo que he aprendido un poco con empatía hacia mí misma, decir, lo que he aprendido se lo tengo que compartir a otros. Vivo desde la necesidad de servir a otros, a veces con temas de discapacidad, a veces desde el tema de mi trabajo mismo, en los territorios donde trabajamos, donde estamos, donde transformamos vidas. Pero tengo claro que mi prioridad en la vida, como cuando era niña, es ser mamá. Y desde el corazón les digo, todos tenemos retos. Hoy me atreví a contar esta historia que no la había contado. Yo escribo mucho en redes y quienes me conocen saben que escribo mucho. La música me conecta, las películas me conectan con mi historia de vida. Pero cuando me decidí a contar es porque todos tenemos retos, todos tenemos momentos difíciles. De la actitud con la que los vivamos depende los resultados que tengamos. No nos concentremos en los problemas, concentrémonos en buscarle soluciones. Y aplica en la vida personal, en el trabajo y también muy importante, no sabemos cuando lideramos equipos, el día a día de las personas con las que trabajamos. Y cada una de esas personas que ven en nosotros esa persona que admiran y que los acompaña en un proceso, también tienen vida y también tienen retos. Y esa empatía es fundamental para liderar. Así que eso soy, con esto termino. Soy la mamá de 4 hijos, pero tengo el honor en este momento de ser la mamá de 2 hijos, que son Nicolás y María Lucía. Trabajo todos los días de mi vida para que ellos se sientan orgullosos de la mamá que a pesar de los momentos difíciles se levanta, porque los momentos difíciles no pasan. Cuando a uno se le muere a alguien tan cercano, el duelo creo que es un proceso que te acompaña hasta el último de tus días, pero he logrado cumplirle un poquito la promesa a Santiago de balancear un poco, de ser cada día un poco más esa Moni contenta y no esa Moni que se queda en las tristezas. Así que con ese corazón abierto trabajo día y noche por la gente con la que estoy a mi alrededor. No con ganas de que nadie lo mire a uno con admiración, sino que sienta empatía con la historia que yo viví, que es la que tiene hoy a la mujer que tiene acaparada. Esa es Mónica Pinzón y muchísimas gracias de verdad por haberme invitado a contar esta historia que, como lo dije al principio, lo más importante es que si toca algún corazón, eso es una de las huellitas que dejaron estos 2 niños que ya están en el cielo, tocar corazones. Mil gracias.
Mónica, claramente escuchando tu historia de vida, viniste al mundo a ser mamá y a dar vida, porque no solo das vida a seres humanos, sino absolutamente todo lo que te rodea, los procesos, a todo le pones vida. Y para uno dar vida, tiene que sentirla mucho adentro, tiene que alimentarse. Cuéntanos un poco, no es ya de toda la vida que entregaste, sino cómo te das vida a ti misma, cómo fortaleces esa mujer, cómo la alimentas, cómo le das vida a Mónica para que pueda seguir entregando vida al mundo. Andrea, esa es la parte más difícil, cuidarse uno, porque cuando uno tiene como esta responsabilidad de ser cuidador, tiende a ponerse uno un poquito de lado. Estoy en ese proceso de tratar de hacer actividades que me hagan feliz, compartir con la gente que quiero, llenarme de historias de otros para aprender de otros. Ha sido muy importante durante el proceso de duelo, por ejemplo, no quedarme solo con mi tema religioso, sino darme la oportunidad de entender caminos espirituales distintos, para saber que sí va a haber un encuentro en el futuro. Eso me da paz, entonces busco este tipo de cosas que me den paz. Estoy tratando de hacer lecturas, de oír podcasts, de historias de la gente, pero me alimento mucho de mi trabajo y me alimento mucho de la gente con la que estoy, de los resultados. Yo hoy en día puedo decir que de las cosas más lindas que me pasan es que con el equipo con el que trabajo estamos dando resultados positivos, estamos devolviéndole la confianza a la gente, estamos volviendo a permitir que entre todos nos miremos a los ojos, y creo que eso hace que la humanidad sea un poquito mejor, que este país en las condiciones en que está sea un poquito mejor. Eso hago, tratar de dejar huellas bonitas a mi paso, básicamente. Bueno, Mónica, escuchándote hablabas de que pedías siempre el milagro. Yo como persona con discapacidad quiero decirte que, y como mujer también de un hijo con discapacidad, quiero decirte que el milagro lo haces cada vez que hablas y compartes tu historia, porque realmente llega al corazón y yo creo que nos das fuerza para que creamos, las que aún estamos al frente de esta lucha, que es posible y que vale la pena hacerlo. 2 preguntas. 1, ¿cómo trabajas la culpa? Porque como madres, lo decías ahorita en tu historia, esa culpa de si hice lo suficiente, si estoy haciendo lo suficiente, si este es el camino, no es el camino. ¿Cómo trabajar con esa culpa que además también nos acompaña cuando somos madres trabajadoras? ¿Cómo conciliar esa relación? Y lo otro es, en tu discurso decías, de la discapacidad poco se habla. ¿Por qué crees que poco se habla? Primero, Alexandra, gracias. Gracias porque le estás dando sentido a la decisión de estar aquí hoy, que fue difícil. Así que gracias de verdad. Segundo, la culpa. Si alguien encuentra cómo trabajarla de mejor manera, por favor, denme esa historia. No es fácil, no es fácil porque las mujeres tenemos muchas responsabilidades, jugamos demasiados roles y siempre sentimos que estamos como debiendo un poquito para alguno de los roles en los que estamos. Pero básicamente concentrándome en lo que estoy en cada etapa. Entonces, si estoy en la oficina, trato de entregar absolutamente todo, el alma, hacer las cosas bien, acompañar a los equipos para que logremos resultados. Si estoy en la casa, acompañando a mis hijos a que alcancen sus metas. Yo creo que uno como mamá, y lo he aprendido, no es tan fácil y me cuesta, y mi hija que está acá lo sabe, uno quiere la felicidad de los otros como uno cree que debe ser. Y parte de quitarse uno esas culpas es tratar de entender que la felicidad de cada uno es individual, y que uno lo que tiene es que acompañar. En ese proceso estoy. No es fácil
vivo con el tema de la culpa y de si uno sí es suficiente para cada cosa que está. Eso tiene hasta un nombre, se llama el síndrome del impostor. Pero creo que todos en la vida tenemos que trabajar en eso. Yo creo que es trabajar en uno, trabajar en conocerse mucho para que cuando uno se conozca y esté bien, pueda aportar un poquito más en el rol que la sociedad lo tiene en ese momento. ¿Por qué se habla poco de la discapacidad? Yo he sido muy vocal, muy vocal. De hecho, mi medalla que cargo siempre es una silla de ruedas, es el símbolo de la discapacidad, porque tú dices, los que todavía llevamos el tema, no, yo lo voy a llevar hasta el último de mis días. Para mí es una responsabilidad, es una inspiración. Cada vez que alguien me dice que si puedo hacer algo por una persona o por un colectivo que tenga algún tema de discapacidad, estoy lista y dejo lo que sea. Creo que es por miedo. Creo que se habla menos por miedo, por desconocimiento y porque la gente no nos han enseñado a hablar de frente. No nos dicen, oye, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Por qué no tienes un brazo? No, pues es normal, es que para la persona que no tiene el brazo, esa es su normalidad. Yo les decía ahorita, para mí el mundo que todos los demás veían imperfecto, porque era la silla de ruedas, cárguela, el niño, todo. Para mí era un mundo perfecto, era mi perfección. Al contrario, cuando se acabó todo eso, quedamos un poco, ¿para dónde cogemos si nos desbarataron el mundo perfecto que teníamos? Entonces creo que es un poco de miedo y un poco de falta de cultura. En otros países es un poquito más fácil enfrentarlo, aquí es un poco más difícil, pero creo que estamos por buen camino, hay gente que lo trabaja, las empresas lo están haciendo, lo hablo con conocimiento de causa, EPM hace un esfuerzo grandísimo y tiene un programa de inclusión muy lindo en donde yo sé que podemos cambiar vidas, pero no desde la lástima, sino desde las capacidades del otro. Mónica, tú nos hablabas de esa conexión especial que tenías con tus hijos y dicen que las personas no se van hasta que no se olvidan. Y en tu trabajo tienes la posibilidad de interactuar con muchas personas, con muchas de distintos estratos sociales, de distintos niveles. ¿Has logrado identificar en esas personas esa conexión con tus hijos? ¿Se han vuelto a manifestar, Juliana y Santiago, en esas interacciones en tu trabajo, en tu día a día? Ellos están presentes todo el tiempo. Muy recién se murió Santiago, uno se abre y hay una cosa impresionante. Yo veía mariposas azules en cada esquina. A veces le peleo porque hace rato no se me aparece una mariposita azul que uno siente que vienen a visitarlos. Yo en el trabajo, en la vida y en mis otros hijos veo esa manifestación todos los días. Para mí son manifestaciones de amor. Como les digo, tenía un poquito de angustia y vuelvo a la insuficiencia que hablaba. Yo decía, yo voy, hablo de la historia y si le servirá a alguien, no le servirá. Y ayer de la nada aparece una persona en mi oficina. Ella sabe perfectamente quién es y me dice, quiero decirle que desde que usted llegó a mi vida me inspira. Y este programa se llama Telemedellín Academy Inspira. Y yo inspiro. Fue como, para mí esa persona que entró ayer, entró porque yo le estaba pidiendo mucho a mis hijos la fuerza para venir hoy acá. Y esa persona entró y puso en ella las palabras que Santiago y Juliana me querían decir para poder estar aquí hoy sentada. Y me pasa a diario, me pasa con mi jefe, me pasa hace poco que tuvimos una emergencia en un barrio acá en Medellín, en Santa Cruz, en los niños. Yo veo un niño, habían unos niños con discapacidad y yo cargaba con la silla de ruedas para arriba y para abajo a ver en qué momento se la podía entregar. Yo creo que es que esto te marca, es que por eso les digo, o sea, yo no soy una en la oficina, no, yo soy el ser humano que soy con las historias de vida que vengo y eso es lo que trato de dar en el día a día y estoy muy abierta siempre a recibirlo. Creo que eso es parte de llenarme de vida todos los días. Recibir el amor y el cariño de la gente para mí es fundamental. Todos en la vida tenemos retos, absolutamente todos. De la manera en cómo los enfrentemos y que nos sintamos capaces de enfrentarlos,
vamos a encontrar las soluciones posibles a todo. Y no de la manera que nosotros creamos que es, sino en la manera que la vida nos está enseñando a que sea. Así que mi invitación es a creer en ustedes, a agradecer la vida que tienen. Muchas personas están hoy queriendo tener la vida que nosotros tenemos. A mis hijos siempre les digo, miren para arriba con aspiraciones, miren para abajo con agradecimiento. Y como mi mamá me decía, podemos, siempre podemos. Pongámosle actitud positiva a la vida, que para eso estamos acá. Mil gracias.